El frío de octubre se colaba a través de mi chaqueta desgastada mientras llevaba a Liam rápidamente hacia la entrada del hospital. La pequeña mano de mi hijo agarraba la mía con fuerza, y su mochila de Batman se balanceaba sobre sus estrechos hombros con cada paso. El olor a antiséptico nos golpeó cuando las puertas automáticas se abrieron. Una sensación familiar que nunca se hacía más fácil. Después de 3 meses de visitas semanales, «Mamá, ¿podemos tomar chocolate caliente después?», preguntó Liam, con su voz de niño de 5 años resonando en el silencioso vestíbulo. Algunas cabezas se volvieron hacia nosotros e instintivamente encogí los hombros. «Si te portas bien durante mi cita», le prometí, apretándole la mano. «¿Te acuerdas de las reglas? Sentarte tranquilo, dibujar, no molestar a los adultos», recitó, arrastrando sus zapatillas por el suelo pulido. La derecha tenía un agujero en la puntera. Otro gasto que no podía permitirme. Nos registramos en el departamento de oncología, y la recepcionista le ofreció a Liam una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todos aquí conocían nuestra historia. Madre soltera, cáncer de mama en estadio 2, sin apoyo familiar. El personal se había acostumbrado a ver a Liam a mi lado durante los tratamientos, ya que mi niñera habitual, la señora Patel, que vivía al lado, tenía un brote de artritis. Hoy era uno de esos días. Emma Sullivan, una enfermera, me llamó por mi nombre y recogí nuestras cosas, llevando a Liam hacia la sala de tratamiento. «El médico quiere hablar primero de tus últimos resultados», dijo en voz baja, llevándonos a una sala de consultas. Se me hizo un nudo en el estómago. Los cambios en la rutina nunca eran buenas noticias. La pequeña sala tenía 2 sillas acolchadas frente a un escritorio. Senté a Liam con su libro para colorear y sus lápices de colores en una silla, mientras yo me sentaba en la otra. «Colorea algo bonito», le susurré, besándole la cabeza. Sus rizos oscuros necesitaban un corte, pero los cortes de pelo eran otro lujo que tendría que esperar. El doctor Martin entró unos instantes después, con el rostro impasible, y se sentó en su silla. Abrió mi expediente y se ajustó las gafas. «Emma, ha habido un cambio en la cobertura de su seguro», comenzó a decir, y se me encogió el corazón. «El seguro no, cualquier cosa menos problemas con el seguro. El protocolo de tratamiento experimental que discutimos. Han denegado su cobertura. Afirman que aún es demasiado experimental». La habitación pareció inclinarse hacia un lado. «Pero usted dijo que era mi mejor oportunidad», susurré, consciente de la presencia de Liam a mi lado, que garabateaba sin parar con su lápiz de colores sobre el papel. «Lo es», admitió el doctor Martin, quitándose las gafas para frotarse los ojos. «Vamos a apelar, por supuesto, pero estas cosas llevan tiempo, y con la agresividad de tu caso en particular, tiempo que no tengo», terminé por él. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros como una sentencia de muerte. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Hay otras opciones que podemos discutir. Tratamientos estándar. Los que ya me ha dicho que tienen un 30% menos de éxito para mi tipo de cáncer». Le interrumpí, luchando por mantener la voz firme. «Tengo un hijo de 5 años, doctor Martin. Necesito la mejor oportunidad. Mamá, necesito ir al baño». Liam me interrumpió tirándome de la manga. Esbocé una sonrisa forzada. «¿Podemos hacer un breve descanso?». El doctor Martin asintió con la cabeza. Su expresión era comprensiva, de una forma que me daba ganas de gritar. No necesitaba compasión, necesitaba un milagro. Llevé a Liam por el pasillo hasta los baños, con la mente a 1000 por hora. El tratamiento experimental costaría casi $200,000 sin seguro. Tenía unos $3,000 ahorrados, la mayor parte de los cuales ya estaban destinados al alquiler y los servicios públicos del mes siguiente. Había estado haciendo turnos extra en la cafetería cada vez que tenía energía después de los tratamientos. Pero las propinas eran escasas y mi jefe ya estaba haciendo comentarios sobre mi horario poco fiable. «¿Puedes ir solo, cariño? Te espero aquí», le pregunté, deteniéndome fuera del baño de hombres. Liam asintió solemnemente. «Ya soy mayor». «¿El mayor?», asentí, viéndole desaparecer por la puerta.
Me apoyé contra la pared y cerré los ojos para protegerme de las luces fluorescentes que parecían resaltar cada arruga de preocupación de mi rostro. A mis 32 años, a menudo veía mi reflejo y me preguntaba quién era esa mujer demacrada que me miraba. El cáncer me había hundido las mejillas y apagado mi cabello, que antes era de un brillante color castaño rojizo. Las ojeras se habían instalado de forma permanente bajo mis ojos, por mucho que lograra dormir. Un alboroto al final del pasillo llamó mi atención. Un grupo de hombres con trajes caros se apresuraba por la sala de oncología, rodeando a una figura central como planetas orbitando alrededor del Sol. Las enfermeras y los médicos se apartaban, algunos con nerviosismo, otros claramente molestos por la interrupción. Observé con curiosidad, a pesar de mi agotamiento. La figura central era alta y de hombros anchos. Vestía un traje gris oscuro que probablemente costaba más que mi alquiler anual. Incluso desde la distancia podía sentir el aura de autoridad que irradiaba. Su cabello oscuro estaba impecablemente peinado, con mechones plateados en las sienes que reflejaban la luz. Se movía con determinación, apenas prestando atención al personal que lo guiaba hacia el ala privada. Uno de los miembros de su séquito, un hombre más joven con un corte de pelo muy corto, se dio cuenta de que lo observaba y entrecerró los ojos. Rápidamente aparté la mirada, consciente de repente de mis vaqueros desgastados y de la mancha de café en mi jersey. La puerta del baño se abrió y Liam salió, secándose las manos húmedas en los pantalones. ¿Te has lavado con jabón?, le pregunté automáticamente. Sí, mamá, suspiró, con el tono universal de un niño cansado de las mismas preguntas. Cuando nos dimos la vuelta para volver a la consulta del Dr. Martin, Liam se quedó de repente paralizado, con la mirada fija en el grupo de hombres que ahora estaban cerca de la sala de enfermeras. El hombre bien vestido del centro estaba firmando algo, mientras sus socios mantenían un círculo protector a su alrededor. Mamá, dijo Liam, con la voz llena de emoción. Es él, es el hombre de tus historias. Se me heló la sangre. ¿Qué hombre, Liam?, pregunté en voz baja, tratando de llevarlo conmigo. Pero Liam ya se había escapado de mi agarre y corría hacia el grupo con el abandono intrépido que solo los niños poseen. Liam siseé corriendo tras él, pero era demasiado tarde. Ya había llegado al borde del grupo e inclinaba la cabeza hacia atrás para mirar al imponente hombre. Uno de los guardias se movió para interceptarlo, pero Liam se escabulló bajo su brazo con la agilidad de la juventud. Tú eres de las historias de mamá, anunció Liam en voz alta, señalando con su pequeño dedo al hombre. Eres el señor Dominic, el hombre que lucha contra los malos. Todo el grupo se quedó en silencio. ¿El hombre? Dominic se giró lentamente y sus ojos oscuros encontraron a mi hijo. Su mirada se desplazó, pasando por encima de Liam hasta donde yo estaba, paralizada por el horror. El color se le escapó del rostro cuando nuestras miradas se cruzaron. El reconocimiento brilló en su expresión, seguido de algo que no supe definir. Conmoción, tal vez, o incredulidad. El bolígrafo que sostenía se le resbaló de los dedos y cayó con estrépito sobre la encimera. Lo siento, jadeé alcanzando por fin a Liam y agarrándole de la mano. Lo siento mucho. Es que tiene mucha imaginación. Dominic me miró como si viera un fantasma. Emma, dijo pronunciando mi nombre como si fuera una oración olvidada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cómo sabía este desconocido mi nombre? Uno de sus hombres dio un paso adelante, moviendo la mano de forma sugerente hacia su chaqueta, pero Dominic levantó una mano para detenerlo. No pasa nada, dijo con voz grave y controlada. A pesar de la expresión de su rostro, el chico se equivoca. Sus ojos nunca se apartaron de los míos, buscando algo que yo no podía entender. Acerqué a Liam hacia mí. Siento la interrupción, repetí, desesperada por escapar de la intensidad de su mirada. Nos vamos. Espera, ordenó Dominic, y aunque su tono era suave, transmitía una autoridad inequívoca. Tu hijo, sus ojos se posaron en Liam, estudiando sus rasgos con una intensidad inquietante. ¿Cuántos años tiene? La pregunta hizo que las alarmas sonaran en mi cabeza. Di un paso atrás, agarrando a Liam de forma protectora. Eso no es asunto suyo,
dije, encontrando mi voz a pesar del miedo que se me subía por la garganta. Vamos, Liam. La expresión de Dominic se endureció. 5, dijo, no como una pregunta, sino como una afirmación. Tienes 5 años. Sentí como se me iba la sangre de la cara. ¿Cómo podía saberlo? Señor Romano. Una enfermera interrumpió nerviosa. Su esposa le está esperando. Esposa, la palabra me golpeó como una bofetada. Este hombre, este desconocido que de alguna manera me conocía, tenía una esposa esperándole en la ala privada. Por supuesto que sí. Los hombres como él siempre lo tenían todo. Ocúpate de ello, le dijo Dominic a uno de sus hombres sin apartar la mirada de mí. Tengo algo más importante que atender. El hombre más joven, con el pelo rapado, miró entre nosotros con expresión cautelosa. Señor, la señora Romano, dije. Encárgate de ello, Vince, espetó Dominic, la primera grieta en su fachada de compostura. Aproveché la distracción para darme la vuelta y tirar de Liam hacia la consulta del Dr. Martin. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en las yemas de los dedos, una vertiginosa oleada de adrenalina y confusión. Mamá, ¿por qué nos vamos? Era él, el de tus historias, protestó Liam arrastrando los pies. Liam, por favor, le rogué, sin atreverme a mirar atrás. Esas no eran historias. Nunca te conté historias sobre nadie llamado Dominic. Sí que lo hiciste. Es el rey que perdió a su reina. ¿Te acuerdas? Dijiste que tenía los ojos tristes, como él. Se me revolvió el estómago. Le había contado a Liam esa historia, un cuento de hadas que inventé una noche en la que me preguntó por su padre, un rey que perdió a su reina por una terrible maldición y la buscó por todo el reino. Era solo un cuento para dormir creado a partir de mi propia soledad y arrepentimiento. Nunca le había puesto al rey el nombre de Dominic. Señora Sullivan. Una voz grave nos llamó por detrás. Un momento, por favor. Me detuve, aunque todos mis instintos me gritaban que siguiera caminando. Lentamente, me volví para mirar a Dominic Romano. De cerca, era aún más intimidante. Medía más de 1,80 metros y tenía unos rasgos que parecían esculpidos en piedra. Pero sus ojos, Liam tenía razón, eran tristes, atormentados, incluso mientras se movían entre mi rostro y el de mis hijos. Creo que tenemos asuntos que discutir, dijo en voz baja. En privado, uno de sus hombres se adelantó y le entregó una tarjeta de visita que él me ofreció. Dudé antes de cogerla, con cuidado de que nuestros dedos no se tocaran. Dominic Romano, Romano Enterprises, decía en elegante relieve, seguido de un número de teléfono. No sé qué piensa, comencé, pero él me interrumpió con un sutil movimiento de cabeza. Aquí no, murmuró, mirando significativamente a Liam. Llama a ese número esta noche. Es mi línea privada. Su mirada volvió a Liam, suavizándose casi imperceptiblemente. Tiene tus ojos. Antes de que pudiera responder, se produjo un alboroto al final del pasillo. La voz de una mujer, aguda por la irritación, rompió el silencio de la sala de oncología. Dominic, llevo esperando 20 minutos. Dominic apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada de mí. Esta noche, repitió con voz baja y urgente. Por favor. Luego se marchó, volviendo a su séquito, su alta figura se perdió entre el grupo mientras se movían para interceptar a la mujer que se acercaba. Me quedé clavada en el sitio, con la tarjeta de visita ardiendo entre mis dedos. Mamá. Liam me tiró de la mano. ¿Por qué el rey parecía asustado? Metí la tarjeta en mi bolsillo, con la mente dando vueltas. No es un rey, cariño. Solo es un hombre que estaba confundido. Pero mientras llevaba a Liam de vuelta a la consulta del Dr. Martin, me vino un recuerdo, borroso y distorsionado por el tiempo. Una noche de verano hace 6 años, una gala benéfica en la que yo trabajaba como camarera. Unos ojos oscuros me seguían a través de una sala abarrotada. Un nombre susurrado contra mi piel en las sombras de la terraza de un jardín. Dominic. No podía ser el mismo hombre. Aquella noche había sido un sueño, un momento de locura. Lo había encerrado bajo llave e intentado olvidar. La noche que me había dado a Liam, mi bendición, mi salvación, mi mundo entero. El Dr. Martin seguía esperando,
con mi expediente abierto ante él. Levantó la vista cuando entramos, con expresión preocupada. ¿Va todo bien? Han tardado mucho. Bien, mentí, acomodándome en la silla. Solo me he encontrado con alguien. Mientras el médico reanudaba la conversación sobre las opciones de tratamiento alternativas, yo escuchaba a medias, con la mente en otra parte. La tarjeta que llevaba en el bolsillo parecía pesar 1000 kilos. Fuera lo que Dominic Romano quisiera discutir, estaba segura de una cosa. Lo cambiaría todo. Y con mi vida ya pendiendo de un hilo, no estaba segura de poder sobrevivir a otra convulsión. Cuando salimos del hospital una hora más tarde, sentí que nos observaban. Al mirar el aparcamiento, vi un todoterreno negro con cristales tintados parados cerca de la salida. Cuando Liam y yo pasamos por delante, el motor se puso en marcha. Nos seguían, nos observaban. El rey había encontrado a su reina perdida y no iba a dejar que volviera a desaparecer. El restaurante donde trabajaba estaba casi vacío cuando Liam y yo llegamos. La calma de la tarde, entre el almuerzo y la cena, significaba que solo unos pocos clientes habituales ocupaban las mesas. El señor Grayson tomando su interminable café y los hermanos Simmons discutiendo sobre su habitual partida de ajedrez. Emma, llamó Darlene desde detrás del mostrador, con una sonrisa en su rostro arrugado que se desvaneció rápidamente al ver mi expresión. ¿Qué ha pasado, cariño? ¿Malas noticias en el médico? Asentí con la cabeza y guié a Liam a su sitio habitual, al otro extremo de la barra, donde podía colorear sin molestar a los clientes. El seguro ha denegado el tratamiento experimental, dije en voz baja, cogiendo un delantal de debajo de la barra. Hoy no trabajas, protestó Darlene, con las manos en las caderas. Ayer mismo te hicieron la quimioterapia. Necesito las horas, dije simplemente, atándome el delantal a la cintura, con el peso de la tarjeta de visita de Dominic Romano, aún presionando mi muslo en el bolsillo. Un recordatorio constante de la decisión imposible que tenía ante mí. Llamar al desconocido que de alguna manera me conocía, que miraba a mi hijo con ojos tan comprensivos, o fingir que el encuentro nunca había ocurrido. Darling suspiró, sabiendo que era mejor no discutir. Está bien, pero esta noche te llevarás a casa las sobras. Tu hijo está demasiado delgado, sonreí agradecida, apartándole los rizos de la frente a Liam. ¿Chocolate caliente? Le pregunté, y su rostro se iluminó. Con nata montada. Solo por esta vez cedí, aunque ambos sabíamos que era nuestro ritual, no una excepción. Mientras preparaba su bebida, mis manos temblaban ligeramente. El encuentro en el hospital me había conmocionado más de lo que quería admitir. Romano. El nombre despertó algo en mi memoria. Algo que había oído mucho después de aquella noche de verano. Algo que me provocaba un nudo de inquietud en el estómago. Atendí a unos cuantos clientes, agradecida por la rutina mecánica de tomar pedidos y rellenar tazas de café. Me impedía dar vueltas a mis pensamientos, al menos momentáneamente. El sol de la tarde se colaba por las ventanas, atrapando las motas de polvo que flotaban en el aire y tiñéndolas de dorado. En días como este, si entrecerraba los ojos lo suficiente, casi podía fingir que todo era normal, que no me estaba muriendo, que no estaba sola. La campana de la puerta tintineó y me giré, con la libreta de pedidos lista. Mi saludo se quedó en mis labios. Vince, el matón de Dominic del hospital, con su corte de pelo al estilo militar, estaba de pie en la entrada, observando el restaurante con ojos fríos y calculadores. Cuando su mirada se posó en mí, algo parecido a la satisfacción se dibujó en su rostro. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas mientras se deslizaba hacia una mesa de mi sección. No era una coincidencia. De alguna manera, nos había seguido hasta aquí. Mamá, susurró Liam en voz alta, tirando de mi delantal. Ese es el hombre que trabaja para el rey. Shh. Le hice callar, esbozando una sonrisa de camarera mientras me acercaba a la mesa. Bienvenidos al restaurante de Sal. ¿Qué les sirvo? Vince me miró, evaluándome con la mirada. Solo café. Hizo una pausa y añadió, por ahora. Asentí y me giré para ir a buscar la cafetera, sintiendo su mirada clavada en mi espalda como un láser.
Emma Darlene siseó cuando pasé junto a ella. ¿Conoces a ese tipo? Negué con la cabeza. No, la verdad. Bueno, parece problemático, murmuró. Y no del buen tipo. Serví el café de Vince con mano firme, decidida a no mostrar miedo. ¿Algo más? Pregunté, dejando la taza sobre la mesa. El señor Romano quiere hablar con usted, dijo en voz tan baja que solo yo podía oírlo. Me ha enviado para asegurarse de que recibe el mensaje. Recibí la tarjeta, respondí, igualando su volumen. Aún no he decidido si voy a llamar. La expresión de Vince se endureció. No es una petición que pueda rechazar, señorita Sullivan. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Me está amenazando? Le estoy aconsejando, corrigió dando un sorbo a su café. El señor Romano no es un hombre paciente, pero está haciendo una excepción en su caso. Sus ojos se desviaron hacia donde Liam estaba sentado coloreando. Por razones obvias, mi instinto protector se disparó. Deje a mi hijo fuera de esto, si sea lo que Dominic Romano crea saber. Sabe exactamente quién es ese chico. Vince intervino con voz mortalmente tranquila. Y usted también. La libreta de pedidos se me resbaló de los dedos, que de repente se quedaron entumecidos. Me agaché para recogerla, aprovechando el momento para recomponerme. Lo llamaré esta noche, concedí, enderezándome. Vince asintió una vez, satisfecho. Sacó su cartera y dejó un billete de $100 sobre la mesa. Por el café, dijo deslizándose fuera de la cabina. Y un consejo, no intentes huir. Él te encontrará. Al pasar junto a Liam, se detuvo y observó los rizos oscuros y la tez morena de mi hijo. Rasgos que nunca habían coincidido con mi propio color claro. Rasgos que yo había atribuido a un hombre sin nombre y sin rostro con el que había pasado una noche imprudente. «¡Qué niño más guapo!», dijo Vince en voz alta, para que todo el restaurante lo oyera. «Es igual que su padre». Luego se marchó, haciendo sonar la campana a su paso. Me quedé paralizada, con el billete de $100 burlándose de mí sobre la mesa. Una parte de mí quería perseguirlo y tirárselo a la cara. La parte pragmática, la que contaba cada centavo y se preocupaba por el alquiler del mes siguiente, me hizo meterlo en el bolsillo del delantal. «¿Es amigo tuyo?», preguntó Darlene, acercándose con las cejas arqueadas. «Para nada», murmuré. «Solo un tipo cualquiera. Un tipo que dejó $100 por una taza de café», observó ella con escepticismo. «Emma, cariño, sabes que puedes contarme si tienes algún problema». Esbocé una sonrisa forzada. No es nada que no pueda manejar. Pero a medida que avanzaba la tarde, un desfile constante de sub oscuros pasaba lentamente por delante de la cafetería. A veces aparcaban al otro lado de la calle. A veces solo pasaban de largo, siempre con las ventanillas tintadas, siempre observando. Cuando terminó mi turno a las 6 Cerno, tenía los nervios a flor de piel. Recogí a Liam, que se había quedado dormido sobre sus libros para colorear, y le abrigué con su chaqueta. «¿Quieres que te acompañe a casa?», se ofreció Darlene, mirando el todoterreno negro que llevaba una hora aparcado fuera. «Estaremos bien», le aseguré, aunque no estaba segura de que fuera cierto. «Solo son 3 manzanas». Esas 3 manzanas me parecieron kilómetros mientras llevaba a mi hijo dormido, con su cabeza pesada sobre mi hombro. El frío de octubre se había intensificado con la llegada de la noche, y le ajusté más la chaqueta a Liam. El todoterreno nos seguía lentamente, manteniendo una distancia que no era ni amenazante ni reconfortante. Nuestro edificio de apartamentos era un destartalado edificio de 4 pisos sin ascensor, con una calefacción poco fiable y un ascensor que siempre estaba averiado. Esta noche, la tenue luz del vestíbulo parpadeaba siniestramente mientras buscaba las llaves a tientas, con el peso de Liam haciendo que mis brazos temblaran de cansancio. «Déjeme», dijo una voz grave detrás de mí. Me giré, casi perdiendo el equilibrio. Dominic Romano estaba en la puerta, su imponente figura recortada contra las luces de la calle. Sin su séquito, vestido con un sencillo abrigo negro sobre el traje, parecía casi normal. Casi, excepto por el aura de poder que parecía irradiar.
¿Cómo has encontrado mi apartamento? Le pregunté, apretando a Liam con más fuerza. Deberías preguntarme por qué he tardado tanto, respondió, dando un paso adelante para cogerme las llaves con delicadeza de la mano. Sus dedos rozaron los míos, provocándome una desagradable sacudida. En parte por la memoria, en parte por algo que me niego a nombrar. Abrió la puerta con facilidad y me la mantuvo abierta. Dudé, atrapada entre mi agotamiento y mi instinto de huir. No estoy aquí para hacerte daño, Emma, dijo suavemente, como si leyera mis pensamientos. Ni a Liam. El sonido del nombre de mi hijo en sus labios hizo que todo se volviera de repente aterradoramente real. Crucé la puerta y Dominic me siguió, cerrándola tras nosotros. El vestíbulo estaba vacío. Los buzones que cubrían una pared estaban llenos de grafitis y abolladuras. El ascensor estaba abierto, con el cartel de fuera de servicio colgando torcido. Cuarta planta, dije innecesariamente, dirigiéndome hacia las escaleras. Déjame llevarlo, se ofreció Dominic, extendiendo los brazos hacia Liam. Retrocedí instintivamente. Yo lo tengo. Algo parecido al dolor se reflejó en su rostro antes de que su expresión volviera a la neutralidad. Como quieras. La subida fue insoportable. Mis piernas, ya débiles por la quimioterapia y un turno completo en la cafetería, protestaban con cada paso. Al llegar al segundo piso me costaba respirar. Al llegar al tercero, mi visión comenzó a nublarse por los bordes. Sentí que el peso de Liam se aligeraba de repente cuando Dominic lo levantó con cuidado de mis brazos. Demasiado agotada para protestar, dejé que se llevara a mi hijo y observé cómo lo acunaba con una delicadeza sorprendente. ¿Qué apartamento? Preguntó cuando llegamos al cuarto piso. El de C, logré decir apoyándome en la pared para sostenerme. Él esperó mientras yo abría la puerta y luego llevó a Liam adentro. Nuestro apartamento era pequeño, con un solo dormitorio que Liam y yo compartíamos, una sala de estar que hacía las veces de cocina y un cuarto de baño en el que apenas cabía una persona. Había hecho lo que había podido con muebles de segunda mano y hallazgos brillantes en tiendas de segunda mano, pero no se podían disimular las manchas de agua en el techo ni las corrientes de aire de las ventanas que nunca cerraban del todo. Dominic lo observó todo con una expresión indescifrable. ¿El dormitorio? Preguntó en voz baja. Se lo señalé y desapareció por el corto pasillo. Me desplomé en nuestro desgastado sofá, reuniendo fuerzas. Cuando Dominic regresó, tenía el rostro sombrío. No se despertó, informó, acomodándose en el sillón frente a mí. Este crujió siniestramente bajo su peso. Nos sentamos en un tenso silencio, estudiándonos mutuamente. Bajo la dura luz de mi apartamento, pude ver las finas líneas alrededor de sus ojos, las canas en su cabello oscuro más pronunciadas de lo que parecían en el hospital. Era más viejo de lo que recordaba. Quizá rondaba los 45, pero su físico sugería que era un hombre que nunca se había permitido ablandarse con la edad o el éxito. ¿Por qué estás aquí?, le pregunté finalmente, demasiado cansada para las cortesías. Ya sabes por qué, respondió, sin apartar sus ojos oscuros de mi rostro. Es mío, ¿verdad? La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Podría negarlo, pero ¿qué sentido tendría? El parecido de Liam con el hombre sentado frente a mí era innegable ahora que estaban en la misma habitación, la misma piel morena, la misma mandíbula decidida, incluso el mismo pequeño hoyuelo en la mejilla derecha cuando sonreían. Sí, admití, la palabra apenas audible. Dominic cerró los ojos brevemente, como si absorbiera un golpe físico. Cuando los volvió a abrir, ardían con intensidad. ¿Por qué no me lo dijiste? La pregunta encendió una chispa de ira en mi pecho. Decírtelo, ni siquiera sabía tu apellido. Desapareciste antes del amanecer. ¿Recuerdas? Sin nota, sin número. Nada. Dejé mi tarjeta en la mesita de noche, replicó, frunciendo el ceño. No había ninguna tarjeta, dije con firmeza. Miré, su expresión cambió dándose cuenta de lo que estaba pasando. Teresa, murmuró, con un músculo moviéndose en su mandíbula. Debe haber sido ella. ¿Quién es Teresa?, pregunté,
aunque tenía la desagradable sensación de que ya lo sabía. Mi esposa, dijo la palabra como si tuviera un sabor amargo. Ahora ex esposa, aunque el divorcio aún no está finalizado. La mujer del hospital, supuse, recordando la voz aguda que gritaba su nombre. Él asintió con la cabeza, frotándose la cara con la mano. Es complicado. Siempre lo es, dije con cansancio. Mira, ¿qué quieres de nosotros? ¿Dinero? No lo aceptaré. La mentira me salió con facilidad, aunque mi mente me gritaba que lo reconsiderara. El tratamiento experimental, el futuro de Liam, nuestra supervivencia. Lo que quiero, dijo Dominic lentamente, es conocer a mi hijo y entender por qué la madre de mi hijo vive así cuando yo tengo los recursos para proporcionarle todo lo que necesita. No sabía quién eras, le recordé. Y aunque lo hubiera sabido, añadí, sin saber muy bien cómo expresar mis complicados sentimientos sobre aquella noche. Había sido mágico, sí, pero también imprudente. Una fantasía que no tenía cabida en la realidad. Incluso si lo hubiera sabido, insistió, inclinándose hacia adelante. Lo miré fijamente a los ojos. ¿De verdad habrías querido que una camarera sin título universitario y sin perspectivas apareciera diciendo que estaba embarazada de tu hijo? Un hombre como tú, señalé vagamente su traje caro, su evidente riqueza. Tienes un tipo concreto de mujer en tu vida. Yo no soy así. No sabes nada sobre el tipo de mujer que quiero en mi vida, dijo con una voz peligrosamente suave. Antes de que pudiera responder, una vocecita llamó desde el pasillo. Mamá. A ambos nos volvimos y vimos a Liam allí de pie, con su pijama de Batman, frotándose los ojos somnoliento. Cuando vio a Dominic, se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos. El rey susurró lo suficientemente alto como para que los dos lo oyéramos. Has vuelto. La expresión de Dominic se transformó, suavizándose de una manera que no habría creído posible si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Hola, Liam, dijo con dulzura. Pero no soy un rey, solo un hombre. Liam se acercó con cautela, estudiando a Dominic con curiosidad indisimulable. Te pareces a mí, declaró después de un momento. Los labios de Dominic esbozaron una pequeña sonrisa. Yo pensaba lo mismo de ti. Liam, cariño, es tarde, intervine, extendiéndole la mano. Deberías estar en la cama. Pero el rey está aquí, protestó Liam, incluso mientras bostezaba ampliamente. El señor Romano, le corregí con firmeza, y se irá pronto. Dominic se levantó de la silla, elevándose por encima de nosotros dos. Volveré mañana, dijo. No era una pregunta, sino una afirmación. Sus ojos se encontraron con los míos por encima de la cabeza de Liam. Tenemos mucho que discutir. Asentí a regañadientes. ¿Qué otra opción tenía? ¿Puedo despedirme de él?, preguntó Dominic, sorprendiéndome con la petición. Tras un momento de vacilación, volví a asentir. 5 minutos. Concedí y me fui a la cocina para darles algo de intimidad, aunque sin perderlos de vista. Dominic se arrodilló ante Liam, poniéndose a la altura de los ojos de mi hijo. Hablaron en voz baja, demasiado baja para que yo pudiera oírlos, pero vi cómo se iluminaba el rostro de Liam. Luego se puso serio. En un momento dado asintió solemnemente, como si aceptara una misión importante. Finalmente Dominic se puso de pie y le revolvió el pelo a Liam con una delicadeza que parecía contradecir su poderosa presencia. «Buenas noches, amigo», dijo, con una voz que resonó en todo el pequeño apartamento. «Nos vemos mañana». «¿Lo prometes?», preguntó Liam, y algo en su tono esperanzado me partió el corazón. ¿Cuántas veces había preguntado por su padre? ¿Cuántos cuentos me había inventado para llenar el vacío? «Te lo prometo», respondió Dominic con expresión grave. Un romano siempre cumple su palabra. Cuando volví a acostar a Liam unos momentos después, me miró con los ojos muy abiertos y emocionados. «Mamá, ¿es él realmente mi papá?», la pregunta que había temido durante años. «Hablaremos de ello mañana». Evité responder, alisándole las sábanas. «Ahora duérmete. Dijo que nos va a llevar a su castillo», murmuró Liam, ya quedándose dormido. Dijo, «Nunca volveremos a pasar frío». Me quedé paralizada, con un escalofrío recorriendo mi espalda.
¿Qué le había prometido exactamente Dominic a mi hijo en esos pocos minutos? Cuando volví al salón, Dominic estaba de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Se giró cuando me acerqué. «Es extraordinario», dijo simplemente. «Sí lo es», asentí, cruzando los brazos sobre el pecho en actitud protectora. «¿Por qué no intentaste encontrarme?», preguntó, volviendo a la pregunta que parecía estar carcomiéndole. «Después de descubrir que estabas embarazada, me dejé caer en el sofá, consciente de repente de lo agotada que me había dejado la quimioterapia. Lo intenté», admití. «Volví al hotel y pregunté por la gala benéfica. No me dieron ninguna información sobre los asistentes. Ni siquiera sabía tu nombre completo, solo Dominic». Me encogí de hombros. Al cabo de un tiempo, ya no importaba. Tenía a Liam. Él era suficiente. Dominic me estudió, con una expresión indescifrable. ¿Y ahora sigue siendo suficiente para impedir que aceptes ayuda cuando claramente la necesitas? Me puse a la defensiva. «Nos las arreglamos. ¿De verdad?», me desafió señalando el apartamento. «Este lugar se está cayendo a pedazos. Trabajas como camarera mientras te sometes a un tratamiento contra el cáncer. Tu hijo lleva ropa que le queda pequeña. Esto no es arreglárselas, Emma. Esto es apenas sobrevivir». La verdad de sus palabras me dolió. «¿Qué sugieres?», pregunté, demasiado agotada para mantener mi orgullo. «¿Que te deje entrar después de 5 años y tomar el control de nuestras vidas? ¿Que acepte tu caridad?». «No es caridad», me corrigió bruscamente. «Responsabilidad. También es mi hijo, Emma. Tengo derecho a mantenerlo por ambos». «¿Y cómo se traduce eso exactamente?», insistí. «¿Cheques semanales de manutención infantil? ¿Visitas ocasionales cuando tu agenda lo permita? ¿O planeas demandar por la custodia ahora que sabes que existe?». El miedo me invadió al pensarlo. Dominic Romano era claramente rico y poderoso. Si quería quitarme a Liam, ¿podría siquiera luchar contra él? Especialmente ahora, con mi salud tan incierta. «No voy a quitártelo», dijo Dominic como si leyera mis pensamientos. «Pero quiero formar parte de su vida y quiero ayudarte a luchar contra este cáncer». Sus ojos se clavaron en los míos. «Sé lo del tratamiento experimental, Emma. Puedo hacerlo realidad». Se me cortó la respiración. «¿Cómo lo has sabido?». «Hice algunas llamadas después de verte en el hospital», explicó. «Tengo contactos en el ámbito médico. El tratamiento que necesitas cuesta $197,000. Puedo transferir el dinero al hospital mañana por la mañana». La suma, tan precisa, tan imposible, flotaba en el aire entre nosotros. La cantidad exacta que se interponía entre mí y una oportunidad de luchar. «¿Por qué harías eso?», susurré, con lágrimas en los ojos por primera vez desde su aparición. Dominic se acercó, con expresión más suave. «Porque Liam necesita a su madre», dijo simplemente. «Y porque he pasado 5 años buscando algo que no podía nombrar. Ahora sé lo que era». Bajó la voz. «Eras tú, Emma. Siempre fuiste tú». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, imposibles y oníricas. Llevaba tanto tiempo sobreviviendo por mi cuenta que la idea de que alguien viniera a rescatarme me parecía un cuento de hadas. Hermoso, pero peligrosamente irreal. «Ni siquiera me conoces», dije finalmente, rompiendo el silencio cargado. «Una noche hace 6 años no nos convierte en nada el uno para el otro. Entonces déjame conocerte», replicó Dominic, sin apartar los ojos de los míos. «Déjame ayudarte, Emma. No solo por el bien de Liam, sino por el tuyo». Me levanté temblorosa, necesitando distancia entre nosotros. La intensidad de su mirada me impedía pensar con claridad. «Necesito tiempo para procesar esto», dije, dirigiéndome hacia la puerta. «Es tarde y estoy agotada». Dominic asintió con la cabeza y metió la mano en su chaqueta para sacar un elegante teléfono. «Toma mi número», dijo, entregándomelo. «Llámame cuando quieras, de día o de noche». Lo acepté aturdida, observando cómo programaba su información de contacto en mi antiguo teléfono plegable. Cuando me lo devolvió, nuestros dedos se rozaron de nuevo y la misma corriente eléctrica recorrió mi brazo. «Mañana transferiré el dinero al hospital», continuó, dirigiéndose hacia la puerta.
Sin condiciones, Emma. Tanto si decides dejarme entrar en vuestras vidas como si no, ese tratamiento es tuyo. Su generosidad me dejó atónita. No sé qué decir. Dime que lo pensarás, respondió, con la mano en el pomo de la puerta. ¿Sobre nosotros? ¿Sobre lo que podríamos ser el uno para el otro? Antes de que pudiera responder, se había ido. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Me dejé caer en el sofá, con la mente dando vueltas. El hombre que había rondado mis sueños durante años, el padre sin nombre y sin rostro de mi hijo, era de repente abrumadoramente real y quería formar parte de nuestras vidas. Esa noche no pude dormir. Me revolví inquieta junto a Liam, escuchando su suave respiración, observando cómo la luz de la luna creaba dibujos en el techo. Por la mañana, aún no había tomado ninguna decisión, pero el agotamiento había dado paso a una extraña sensación de posibilidad. El doctor Martin llamó antes de que terminara mi primera taza de café. Emma, dijo, con la voz tensa por la emoción, ha ocurrido algo extraordinario. Un donante anónimo ha cubierto el coste total de tu tratamiento experimental. Apreté el teléfono con fuerza. Completamente anónimo. El hospital ha recibido esta mañana una transferencia bancaria con instrucciones explícitas de que los fondos se destinen a tu protocolo de tratamiento. Emma, esto no tiene precedentes. Dominic había cumplido su palabra, sin condiciones, tal y como había prometido. ¿Cuándo podemos empezar?, pregunté, mientras veía a Liam servir cereales en la mesa de la cocina, ajeno al milagro que se estaba produciendo a su alrededor. Hoy, respondió el doctor Martin, puede venir al mediodía. Después de colgar, me quedé paralizada, con el café enfriándose. Dominic Romano acababa de salvarme la vida. La pregunta ahora era, ¿a qué precio? La respuesta llegó poco después de las 10 UISM, con unos golpes en la puerta de mi apartamento. La abrí y me encontré a Vince en el pasillo, con su expresión profesional, pero ligeramente menos fría que el día anterior. Señorita Sullivan, me saludó con un gesto de cabeza. El señor Romano me ha enviado para llevarla a su cita. ¿Cómo sabía él de mi cita?, le pregunté, aunque en realidad no me sorprendió. Vince frunció los labios. El señor Romano se encarga de saber todo lo que concierne a su familia. Familia. Esa palabra me hizo estremecer. ¿Puedo ir en autobús?, protesté débilmente. El señor Romano insiste, respondió Vince, en un tono que sugería que seguir discutiendo era inútil. Por su seguridad y comodidad, dudé, mirando a Liam que estaba viendo dibujos animados en pijama. Necesito encontrar a alguien que lo cuide. Ya está arreglado, dijo Vince. La señora Patel, la vecina de al lado, estará aquí en 30 minutos. El señor Romano habló con ella esta mañana. Apreté la mandíbula ante su presunción. Por supuesto que lo hizo. Sin embargo, al mediodía, me encontré en la parte trasera de un lujoso sub negro. Dominic, el silencioso guardaespaldas, me llevaba al hospital. Los lujosos asientos de cuero y el interior climatizado del vehículo me hicieron sentir muy consciente de mis vaqueros desgastados y mi jersey de segunda mano. Te está esperando, dijo Vince cuando llegamos a la entrada del hospital. Tercer piso, ala privada, habitación 312. Salí del coche, atrayendo las miradas curiosas del personal del hospital, que claramente reconoció el vehículo. Gracias por traerme, dije con rigidez. Vince asintió. Estaré aquí cuando termines. El ala privada del hospital era un mundo diferente al departamento de oncología al que estaba acostumbrada. La iluminación suave, las obras de arte de buen gusto y las voces apagadas creaban una atmósfera más parecida a la de un hotel de lujo que a la de un centro médico. Una enfermera me guió hasta la habitación 312, donde Dominic estaba hablando en voz baja con un médico de aspecto distinguido. Ambos hombres se volvieron cuando entré. El rostro de Dominic se iluminó y sus ojos se llenaron de calidez al verme. Emma, dijo, acercándose para estrecharme la mano, el doctor Keller ha aceptado supervisar tu tratamiento personalmente. Es el mayor experto en este protocolo. El médico me tendió la mano con una amable sonrisa. Señorita Sullivan, es un placer conocerla. Hemos revisado su caso exhaustivamente y creo que es una candidata excelente para este tratamiento.
Le estreché la mano, abrumada por la rapidez con la que se estaban desarrollando los acontecimientos. Gracias, logré decir, volviendo la mirada hacia Dominic. Hoy parecía diferente, todavía imponente, con su traje gris oscuro, que probablemente costaba más que mi alquiler anual, pero de alguna manera menos intimidante. Los rasgos duros que había vislumbrado ayer se habían suavizado a la luz del día. Os dejo para que discutáis los detalles, dijo Dominic, apretándome la mano brevemente antes de soltarla. Tengo algunos asuntos que atender, pero Vince te llevará a casa después. ¿No tienes por qué quedarte?, le pregunté, sorprendida por su partida. Una sombra cruzó su rostro. Pensé que mi presencia podría complicarte las cosas. Se trata de tu salud, Emma, no de nosotros. Su consideración me conmovió más de lo que quería admitir. Gracias, dije en voz baja, por todo. Sus ojos se clavaron en los míos durante un largo momento, comunicando algo más profundo de lo que las palabras podían expresar. Luego se marchó, dejándome con el doctor Keller y un plan de tratamiento que podría salvarme la vida. Las siguientes horas transcurrieron en una confusión de consultas, extracciones de sangre y explicaciones detalladas del protocolo de tratamiento. Cuando salí del hospital, el sol de octubre se estaba poniendo, proyectando largas sombras en el aparcamiento. Vince estaba junto al todoterreno, abriendo la puerta cuando me acerqué. ¿Un día exitoso?, preguntó, lo más parecido a una conversación informal que había dicho. Asentí con la cabeza y me deslicé en el asiento trasero. Muy bien, respondió, cerrando la puerta y rodeando el coche hasta el lado del conductor. El señor Romano me ha pedido que le lleve a su residencia. Le gustaría hablar con usted. Sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Necesito ir a casa con Liam. Tu hijo ya está allí, me informó Vince, arrancando el motor. El señor Romano lo recogió él mismo en el apartamento de tu vecino. Te están esperando. Mi corazón se aceleró. No tenías derecho a hacerlo. Señora Sullivan, interrumpió Vince con calma. El señor Romano es el padre de Liam. Tiene todo el derecho. Me miró a los ojos por el espejo retrovisor, y la señora Patel estuvo más que feliz de entregarle a Liam después de que él le mostrara una identificación válida y la llamara para confirmarlo verbalmente. Nunca empecé a decir y luego me detuve. ¿Qué quiere decir con que me llamó? La expresión de Vince permaneció impasible. Alguien que decía ser usted llamó a la señora Patel mientras el señor Romano estaba allí, confirmando que Liam podía irse con su padre. Un miedo frío se apoderó de mí. Esa no era yo. Por primera vez, Vince parecía incómodo. Ya veo. La implicación quedó flotando en el aire entre nosotros. Dominic Romano había fabricado mi consentimiento para llevarse a mi hijo. El hombre que había prometido no reclamar a Liam acababa de demostrar lo fácil que le resultaba llevárselo si quería. Llévame con él, dije, con la voz dura por el miedo y la ira. Ahora, mientras el todoterreno se deslizaba por las calles de la ciudad, dejando atrás mi familiar barrio para adentrarse en zonas cada vez más prósperas, luchaba por contener mi creciente pánico. Dominic Romano no era solo un rico hombre de negocios con contactos. Era algo completamente diferente, algo peligroso. El nombre finalmente encajó en mi memoria. Romano Enterprises, los rumores que se susurraban entre el personal del hotel. El misterioso hombre de negocios vinculado al crimen organizado. El hombre cuyo nombre nunca se pronunciaba directamente. Solo se aludía con miradas nerviosas y tonos susurrados. Le había entregado mi corazón a un fantasma por una noche hace 6 años. Ahora ese fantasma tenía un nombre, un rostro y a mi hijo. El todoterreno atravesó unas imponentes puertas de hierro que se abrieron automáticamente a nuestra llegada. Un sinuoso camino conducía a una mansión enclavada en una colina con vistas a la ciudad. Los focos iluminaban una fachada de piedra y cristal, moderna y con aspecto de fortaleza en su grandeza. Bienvenidos a la finca Romano, dijo Vince, mientras aparcaba en una rotonda frente a unas enormes puertas dobles. Apenas le oí, mi atención estaba fija en la casa. No, Castillo era más apropiado para el lugar donde tenían retenido a mi hijo. Si le ha pasado algo, comencé, con la voz temblorosa por la rabia que apenas podía contener.
Señorita Sullivan, me interrumpió Vince con un tono sorprendentemente amable. El señor Romano se cortaría la mano antes de hacerle daño a ese niño. Piense lo que quiera de él, pero créalo. Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió. Liam salió corriendo, con el rostro iluminado por la emoción. Mamá, ven a ver la piscina y la sala de juegos. Hay un cine completo en la planta baja. Me invadió una sensación de alivio mientras salía del coche y me arrodillaba para abrazarlo. ¿Estás bien?, le susurré, revisándolo. Estoy genial, exclamó, saltando sobre sus pies. Papá me lo ha enseñado todo. Papá. La palabra me golpeó como un puñetazo. Una tarde, y Dominic ya se había ganado ese título en el corazón de mi hijo. Levanté la vista y vi a Dominic de pie en la puerta, mirándonos con una expresión indescifrable. Se había cambiado el traje por unos vaqueros oscuros y un sencillo jersey negro que, de alguna manera, le hacía parecer más accesible. Emma, me saludó, con una voz cuidadosamente neutra. Por favor, pasa. Me levanté y mantuve a Liam cerca de mí mientras nos acercábamos a la casa. No tenías derecho a llevártelo sin mi permiso, le dije en voz baja, asegurándome de que Liam no pudiera oírnos. Tenemos que hablar, respondió, apartándose para dejarnos entrar en privado. El interior de la mansión coincidía con su exterior, elegante, moderno e intimidante en su perfección. Los techos altos, los suelos de mármol y las obras de arte de buen gusto creaban una atmósfera de lujo sobrio. Era precioso, pero frío, carente de la calidez de un verdadero hogar. Una mujer de mediana edad, con un sencillo uniforme, se acercó a nosotros, con una sonrisa cálida a pesar del ambiente formal. Señor Romano, la cena está lista para cuando desee que se la sirva, dijo con un ligero acento que no pude identificar. Gracias, Elena, respondió Dominic. Liam, ¿quieres ir con Elena a ver qué ha preparado para el postre? Necesito hablar con tu madre unos minutos. Liam me miró con curiosidad. A pesar de mi enfado, asentí. No pasa nada, cariño. Estaré aquí. Una vez que Liam desapareció con Elena, Dominic señaló hacia una puerta que daba al salón principal. Mi estudio. Allí tendremos privacidad. Lo seguí a una habitación con paneles de madera y estanterías llenas de libros. Un enorme escritorio dominaba un extremo, mientras que una zona de descanso con sofás de cuero ocupaba el otro. Las ventanas del suelo al techo ofrecían la misma espectacular vista de las luces de la ciudad. Dominic cerró la puerta detrás de nosotros y se dirigió a un aparador donde brillaban decantadores de cristal bajo la tenue iluminación. Bebe, me ofreció. Respuestas, repliqué de pie, rígida, en el centro de la habitación. Empezando por quién eres realmente y por qué fingiste mi permiso para llevarte a mi hijo, se sirvió una copa de líquido ámbar, dándome la espalda. Soy exactamente quien parezco ser, dijo, volviéndose hacia mí. Dominic Romano, director ejecutivo de Romano Enterprises, un hombre de negocios con intereses en el sector inmobiliario, el transporte marítimo y la seguridad privada, y otros negocios. Insistí. Los que requieren hombres como Vince. Su expresión se endureció ligeramente. Mi familia tiene una historia complicada, una que he trabajado duro para legitimar durante la última década. Dio un sorbo cauteloso a su bebida. En cuanto a Liam, te pido disculpas por el engaño. Cuando la señora Patel dudó en entregármelo, tomé una decisión. Una decisión incorrecta, al parecer. ¿Una decisión?, repetí incrédula. Te hiciste pasar por mí para llevarte a mi hijo. Nuestro hijo, corrigió, endureciendo la voz. Y lo llevé a mi casa, no para hacerle daño, sino para mostrarle dónde pertenece. ¿Dónde pertenecéis los dos? Negué con la cabeza, retrocediendo. Estás delirando si crees que un pago por el tratamiento te da derecho a hacerlo. No se trata del dinero, interrumpió Dominic, dejando su vaso con un golpe seco. Se trata de la familia, de los 5 años que he perdido con mi hijo porque no te esforzaste lo suficiente por encontrarme. La acusación me dolió. Te dije que no tenía forma de... Tenías formas, me interrumpió. Podrías haber insistido más en el hotel, contactar con los organizadores de la organización benéfica,
preguntar por ahí quién era yo. Sus ojos brillaban con una emoción apenas controlada. En cambio te rendiste, me robaste 5 años de su vida. La ira se apoderó de mí. ¿Y dónde estuviste durante esos 5 años? Tú mismo dijiste que habías estado buscando algo que no podías nombrar. Si yo significaba algo para ti después de aquella noche, ¿por qué no intentaste encontrarme? La expresión de Dominic cambió. La ira dio paso a algo más complejo. Lo hice, dijo en voz baja. Durante meses después de esa noche, hice que mi gente buscara a Emma, la pelirroja que trabajaba en la gala benéfica. Pero para entonces ya habías dejado de trabajar en el hotel. El personal no daba información sobre antiguos empleados. Se pasó la mano por el pelo en un gesto que parecía extrañamente vulnerable. Casi me vuelvo loco buscándote. La confesión me dejó atónita. ¿Por qué?, susurré. Fue solo una noche. Una noche que lo cambió todo. Respondió acercándose. He tenido riqueza, poder, mujeres hermosas, pero nunca una conexión. Nunca esa sensación de plenitud que experimenté contigo. Bajó la voz. Lo supe en el momento en que te vi al otro lado del salón de baile. Eras diferente, real en un mundo de fachadas. Tragué saliva, luchando contra el poder de sus palabras, la intensidad de su mirada. ¿Y ahora qué? Nos has encontrado. Estás pagando mi tratamiento. ¿Qué esperas a cambio? Quiero que seamos una familia, dijo simplemente. Quiero que Liam crezca conociendo a su padre. Quiero que ambos estén aquí a salvo, protegidos. ¿Cómo qué? Lo desafié. Tu mujer mantenida, la madre de tu hijo ilegítimo, escondida en tu castillo. La expresión de Dominic se ensombreció. No tergiverses esto, Emma. No te estoy ofreciendo un puesto como mi amante. Te ofrezco un hogar, seguridad, un futuro para nuestro hijo. ¿Y qué hay de tu esposa?, pregunté. Ex esposa, lo que sea que sea. Teresa y yo llevamos 3 años separados, dijo con desdén. El divorcio se formalizará el mes que viene. Ella está luchando por un acuerdo más favorable. Por eso se presentó en el hospital. Nuestro matrimonio hizo una pausa, buscando la palabra adecuada, político, ventajoso para ambas familias. Nunca hubo amor entre nosotros. A diferencia del gran amor que sentiste por mí, después de una noche, no pude evitar que el escepticismo se reflejara en mi voz. Sus ojos se clavaron en los míos. No digo que fuera amor, dijo con cautela. Digo que fue significativo, lo suficientemente importante como para que nunca te olvidara. Que volver a encontrarte es como... vaciló. Como encontrar una pieza que me faltaba. La sinceridad de su voz me conmovió. Este hombre poderoso y peligroso se estaba desnudando de una manera que no esperaba. Sería más fácil si solo estuviera tratando de comprarme, de reclamar la propiedad de Liam. Su vulnerabilidad era mucho más difícil de resistir. No puedo simplemente mudarme aquí y jugar a las casitas contigo, dije finalmente. Somos desconocidos, Dominic. Sea cual sea la conexión que compartimos hace 6 años, ahora tenemos que construir algo real por el bien de Liam. El alivio se reflejó en su rostro. Entonces, ¿estás dispuesta a intentarlo? Antes de que pudiera responder, unos suaves golpes en la puerta nos interrumpieron. Elena abrió la puerta y Liam asomó la cabeza por detrás de sus piernas. Siento molestarle, señor, pero la cena se está enfriando. Y el joven tiene mucha hambre, dijo disculpándose. La expresión de Dominic se suavizó al mirar a nuestro hijo. No podemos permitir eso, ¿verdad? Continuaremos esta conversación más tarde, me dijo. El comedor, como todo lo demás en la mansión, era absurdamente grandioso. Una larga mesa con capacidad para 20 comensales, candelabros de cristal y cubiertos de plata que probablemente costaban más que todo mi apartamento. Elena había puesto 3 cubiertos en un extremo, lo que hacía que el vasto espacio pareciera un poco más íntimo. Liam se subió a su silla, con los ojos muy abiertos mientras observaba el ambiente formal. ¿Los reyes comen así todos los días?, le susurró en voz alta a Dominic. Una sonrisa se dibujó en los labios de Dominic. No los reyes, amigo, solo la gente afortunada.
Mientras comíamos, observé la interacción entre padre e hijo con sentimientos encontrados. Dominic era paciente, atento, genuinamente interesado en todo lo que Liam tenía que decir. Por su parte, Liam ya había aceptado a este hombre como su padre sin cuestionarlo. La natural resistencia de la infancia le permitía aceptar el repentino cambio en su mundo. Después de cenar, ¿podemos ver una película en el gran cine?, preguntó Liam, con la cara manchada de chocolate del elaborado postre que Elena había preparado. Abrí la boca para negarme. Teníamos que volver a casa, a nuestra vida normal, pero Dominic habló primero. Se está haciendo tarde, amigo. ¿Qué tal mañana? Tú y tu madre podéis quedaros en la casa de invitados esta noche, y mañana tendremos todo el día para ver películas. No nos quedaremos, dije con firmeza, limpiando la cara de Liam con una servilleta. Mamá, por favor, suplicó Liam, con los ojos muy abiertos y suplicantes. Solo una noche en el castillo, la mirada de Dominic se cruzó con la mía por encima de la cabeza de nuestro hijo. La casa de invitados está completamente separada de la casa principal, dijo en voz baja. Tendrán total privacidad y les ahorrará el viaje de vuelta a su apartamento esta noche, cuando está claro que están agotados. Tenía razón sobre mi agotamiento. El tratamiento me había dejado más agotada de lo que quería admitir, y la montaña rusa emocional del día me había dejado exhausta. La idea de volver a nuestro frío apartamento, con sus ventanas con corrientes de aire y su calefacción poco fiable, no me atraía en absoluto. Una noche cedí a regañadientes, pero mañana nos vamos a casa y lo solucionamos como es debido. Dominic asintió, con satisfacción brillando en sus ojos. Una noche es un comienzo. La casa de invitados, como la había llamado Dominic, era más grande que todo mi edificio de apartamentos. Una encantadora casita de 2 pisos situada al borde de los cuidados jardines de la finca. Contaba con una cocina totalmente equipada, 3 dormitorios y un mobiliario de lujo que me daba miedo tocar. ¿Te parece adecuado para esta noche?, preguntó Dominic mientras nos enseñaba el espacio, con Liam corriendo por delante para explorar todas las habitaciones con exclamaciones de alegría. Es más grande que todo nuestro barrio, murmuré, pasando los dedos por una encimera de mármol que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un año. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Lo tomaré como un sí. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo para ti. Un teléfono para sustituir ese antiguo modelo plegable. Mi número está programado en él, junto con el de Vince y el del equipo de seguridad de la casa. Dudé antes de aceptarlo. No lo necesito. Por favor, me interrumpió amablemente. Por mi tranquilidad, si no por otra cosa, el tratamiento que has empezado hoy tendrá efectos secundarios. Necesito saber que puedes localizarme si necesitas algo. Su preocupación parecía sincera, lo que me dificultaba mantener mis defensas. Cogí la caja con un gesto de agradecimiento, sin abrirla todavía. Elena ha llenado la nevera y la despensa, continuó Dominic. Y hay ropa en el dormitorio principal que debería servirles a los dos. Nada extravagante, añadió rápidamente al ver mi expresión. Solo lo básico para esta noche y mañana. Gracias, dije con rigidez, incómoda por su generosidad, pero demasiado cansada para discutir. Liam bajó corriendo las escaleras, con los ojos muy abiertos por la emoción. Mamá, mi habitación tiene papel pintado espacial y hay juguetes nuevos. ¿Puedo jugar antes de acostarme? Miré mi reloj. Eran casi las 9, mucho más tarde de su hora habitual de acostarse. 10 minutos y luego pijama y dientes. Accedí, incapaz de resistirme a su entusiasmo. Mientras Liam subía corriendo las escaleras, Dominic se dirigió hacia la puerta. Debería dejar que os acomodéis. Mañana podemos hablar más. Dominic, le llamé cuando iba a abrir la puerta. ¿Qué le has contado exactamente hoy? ¿Sobre nosotros? ¿Sobre por qué nunca te había conocido? Se volvió con expresión seria. La verdad, principalmente, que no sabía nada de él hasta ayer. Que si lo hubiera sabido, habría estado allí desde el principio. Una sombra cruzó su rostro. Le dije que conocer a su madre fue la noche más importante de mi vida, y encontrarlo a él, la segunda. La sinceridad en su voz me oprimió el pecho.
y él lo aceptó sin más. Los niños tienen una capacidad de adaptación extraordinaria, respondió Dominic. Y Liam claramente ha estado esperando que apareciera su padre. Las historias que le contaste sobre el rey que buscaba a su reina crearon la base perfecta. Su mirada se fijó en la mía. Gracias por eso, por mantenerme viva en su imaginación. Incluso cuando tenías todo el derecho a pintarme como la villana, aparté la mirada, incómodo con su gratitud. Él necesitaba algo en lo que creer y ahora tiene algo real, dijo Dominic en voz baja. Todos lo necesitamos. Abrió la puerta y se detuvo en el umbral. Buenas noches, Emma. Llámame si necesitas algo, lo que sea. Después de que se marchara, me dejé caer en el mullido sofá, con la mente y el cuerpo igualmente agotados. Los acontecimientos de los últimos 2 días parecían un sueño. O tal vez estaba despertando por fin de una pesadilla de 5 años de lucha y miedo. Abrí la caja de terciopelo y descubrí un elegante smartphone que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. A pesar de mis dudas sobre aceptar regalos de Dominic, mi lado práctico no podía negar la necesidad de una comunicación fiable, especialmente con mi salud tan precaria. Dejándolo a un lado, subí las escaleras para ver cómo estaba Liam. Ya se había quedado dormido entre los juguetes nuevos. Su carita estaba tranquila, como no la había visto en meses. El peso de nuestra precaria existencia le había afectado más de lo que quería admitir. Lo llevé a la cama y lo arropé con unas sábanas lujosas que parecían nubes, mientras le apartaba los rizos oscuros de la frente. Rizos tan parecidos a los de su padre, que una lágrima se deslizó por mi mejilla. Durante 5 años habíamos estado solos, luchando por sobrevivir. Ahora, de repente, ya no estábamos solos. La pregunta era si podía confiar en esta nueva realidad y en el hombre que nos la ofrecía. La mañana llegó con la luz dorada del sol entrando por las ventanas enmarcadas por árboles que no había visto en la oscuridad. Por un momento, permanecí desorientada en la cama, suave como una nube, antes de recordar dónde estábamos y por qué. El aroma del café me atrajo hacia la planta baja, donde encontré a Dominic en la cocina, vestido de manera informal con vaqueros y una camiseta Henley que no conseguía disminuir su imponente presencia. Liam estaba sentado en la encimera, devorando alegremente una pila de tortitas. «Buenos días», me saludó Dominic, ofreciéndome una taza humeante. «Espero que no te importe la intrusión. Liam se ha despertado temprano y pensé que te vendría bien descansar». Acepté el café sin decir nada, todavía procesando la escena doméstica que tenía ante mí. Con qué facilidad se había introducido Dominic en nuestras vidas. Con qué naturalidad lo había aceptado Liam. «Hemos hecho tortitas», anunció Liam con la boca llena. «Papá sabe cómo darles la vuelta en el aire». «Papá», las palabras aún me sorprendían, pero la expresión de Dominic, una mezcla de orgullo y asombro, me impedía corregir a mi hijo. «Ya lo veo», murmuré, dando un sorbo al café perfectamente preparado. «Gracias por el desayuno». «Es un placer», respondió Dominic, con la mirada fija en mi rostro. «¿Cómo te encuentras hoy? ¿Algún efecto secundario del tratamiento?» La genuina preocupación en su voz me desarmó. «Un poco cansada. ¿Nada grave todavía?» Asintió con la cabeza, con evidente alivio en su expresión. El doctor Keller mencionó que los efectos secundarios podrían tardar 1 o 2 días en manifestarse. Dudó y luego continuó con más cautela. «He contratado a una enfermera privada para que esté disponible cuando la necesites, y me gustaría invitaros formalmente a ambos a quedaros aquí, al menos durante el ciclo de tratamiento. La casa de invitados es vuestra durante el tiempo que queráis». Dejé mi taza sobre la mesa y elegí cuidadosamente mis palabras, con Liam escuchando. «Es muy generoso, pero tenemos que volver a nuestro apartamento hoy. Nuestra vida está allí». La decepción se reflejó en su rostro antes de que controlara su expresión. «Por supuesto, Vince puede llevarlos cuando estén listos». Se volvió hacia Liam. «¿Qué tal esa película que te prometimos antes de que te fueras?» El rostro de Liam se iluminó. «La del espacio». «La que tú elijas», accedió Dominic, con una sonrisa que transformó su rostro, normalmente serio. 3 horas más tarde, después de ver una película en el ridículamente opulento cine en casa de Dominic y de recorrer los terrenos,
que incluían un parque infantil construido específicamente para Liam durante la noche, un hecho que me impresionó y me inquietó a la vez. Por fin estábamos listos para irnos. Dominic nos acompañó hasta el sub que nos esperaba. Liam le cogió de la mano. ¿Cuándo te volveré a ver?, preguntó Liam, con voz débil e insegura. Dominic se arrodilló a su altura, con expresión solemne. Muy pronto, te lo prometo. ¿Qué tal el sábado? Te recogeré y podremos pasar el día juntos. ¿Puede venir mamá también?, preguntó Liam mirándome. Si ella quiere, respondió Dominic, mirándome a los ojos con una pregunta en su mirada. Asentí a regañadientes. Los dos estaremos allí. El alivio y la satisfacción se reflejaron en su rostro mientras se ponía de pie. Te llamaré esta noche para ver cómo te encuentras, dijo, ayudando a Liam a subir al coche. Y a Emma. Dudó y bajó la voz. Por favor, considera mi oferta. La casa de invitados es tuya. Sin condiciones. Estarías más cómoda aquí durante tu tratamiento. La sinceridad de sus ojos me impedía mantener mis defensas. Lo pensaré, cedí, permitiéndole que me ayudara a subir al todoterreno junto a Liam. Mientras Vince nos llevaba, observé la figura de Dominic por el espejo lateral hasta que las puertas se cerraron detrás de nosotros, dejando atrás el mundo de cuento de hadas que nos había ofrecido. Me gusta papá, dijo Liam en voz baja a mi lado. Te mira como el rey mira a la reina en mis cuentos. De la boca de los niños, le apreté la mano sin saber muy bien cómo responder a su inocente observación. Nuestro edificio de apartamentos parecía aún más destartalado después del lujo de la finca de Dominic. El ascensor seguía estropeado y la escalera olía a tabaco rancio mientras subíamos al cuarto piso. Dentro, nuestra pequeña casa parecía más fría de lo habitual. La mancha de humedad del techo parecía más prominente. ¿De verdad es esta nuestra casa?, preguntó Liam, mirando a su alrededor con nuevos ojos. Es muy pequeña. Es nuestro hogar, le corregí con delicadeza, dejando las bolsas que Dominic había insistido en llenar con las sobras de la cocina de Elena. Pero mientras recorría las habitaciones familiares, las veía a través de los ojos de Dominic. La pintura descascarillada, los muebles desgastados, las corrientes de aire de las ventanas que nunca cerraban del todo bien. Habíamos sobrevivido aquí, pero nunca habíamos prosperado. Esa noche, después de acostar a Liam con la promesa de que sí, que vería a su padre el sábado, me senté sola en la tenue luz de nuestra sala de estar, girando el elegante teléfono de Dominic entre mis dedos. Cuando sonó, no me sorprendió ver su nombre en la pantalla. ¿Cómo te sientes?, preguntó sin preámbulos cuando respondí. ¿Cansada? ¿Un poco mareada?, dijo el doctor Keller. Es normal. Su voz se suavizó con preocupación. ¿Necesitas algo? ¿Puedo enviarte algo? Estamos bien, le aseguré, aunque mi mirada se desvió hacia el techo, donde había aparecido una nueva gotera durante nuestra ausencia, que goteaba constantemente en una olla en el suelo, creando un fondo rítmico para nuestra conversación. Emma, dijo Dominic tras un momento de silencio, sé que todo esto está sucediendo muy rápido. Sé que tienes motivos para ser cautelosa, pero lo que dije lo dije en serio. Liam y tú pertenecéis conmigo. Cerré los ojos, luchando contra el poder de sus palabras. No puedes reclamarnos como si fuéramos objetos perdidos, Dominic. No es eso lo que estoy haciendo, insistió. Os estoy ofreciendo a ambos la vida que os merecéis, la vida que os habría dado desde el principio si lo hubiera sabido. ¿Y qué hay de lo que yo quiero?, le desafié en voz baja. Dime lo que quieres, respondió sin dudar. Sea lo que sea, si está en mi mano dártelo, es tuyo. La respuesta brotó de mis labios antes de que pudiera reprimirla. Tiempo, dije con sinceridad. Tiempo para conocerte. Tiempo para confiar en que esto no es un cuento de hadas que desaparecerá por la mañana. Tiempo, repitió pensativo. Eso te lo puedo dar. Pero Emma, su voz se volvió más baja, más íntima. No lo desperdicies demasiado. Tu tratamiento será difícil. Déjame ayudarte a superarlo. 3 semanas después, finalmente acepté su oferta. Después de 7 brutales sesiones de tratamiento que me dejaron vomitando y apenas capaz de mantenerme en pie,
Después de subir con dificultad 4 tramos de escaleras con las piernas a punto de fallarme, después de ver cómo la cara de Liam se llenaba cada vez más de preocupación cada vez que tenía que ayudar a su madre a acostarse, llamé a Dominic desde el suelo del cuarto de baño de nuestro apartamento. Llegó en 20 minutos y sin decir nada, observó mi cara pálida y mis manos temblorosas. Sin decir nada, me levantó del frío suelo de baldosas y me acunó contra su pecho como si no pesara nada. «Haz una maleta para Liam», me dijo en voz baja. «Te vas a casa». Casa. La palabra resonaba en mi mente mientras me llevaba al coche que nos esperaba, y Vince cargaba nuestras pertenencias, empaquetadas a toda prisa, mientras conducíamos durante la noche hacia la finca que brillaba como un faro en la ladera. Pasaron 6 meses en una confusión de tratamientos, días buenos y días malos. La encantada exploración de Liam de su nuevo mundo y la presencia constante e inquebrantable de Dominic durante todo ese tiempo. Nunca presionó, nunca exigió, simplemente permaneció, sólido y constante, mientras construíamos algo que empezaba a parecerse mucho a una familia. En una clara mañana de primavera, el doctor Keller nos dio la noticia que habíamos estado esperando. «Remisión completa», anunció, con una amplia sonrisa mientras nos mostraba los resultados de la exploración en el estudio de Dominic. El protocolo experimental funcionó mejor de lo que podríamos haber esperado. La mano de Dominic encontró la mía y la apretó con tanta fuerza que casi me dolió. La emoción en su rostro, una alegría pura y sin reservas, reflejaba el sentimiento que brotaba en mi propio pecho. Esa noche, después de acostar a Liam en su habitación temática espacial, que ahora era permanentemente suya, Dominic y yo paseamos por los jardines detrás de la casa principal. El aire era fresco, pero dulce, con el aroma de las primeras flores. El cielo sobre nosotros estaba salpicado de estrellas. «Tengo algo para ti», dijo, deteniéndose junto a una fuente de mármol que brillaba a la luz de la luna. «No es un anillo», añadió rápidamente al ver mi expresión. «Todavía no, aunque espero que algún día lo sea». Sacó un pequeño sobre de su bolsillo y me lo ofreció con una vacilación poco habitual en él. Dentro había la escritura de una encantadora casa victoriana en un barrio tranquilo cerca de buenos colegios. Mi nombre figuraba como propietaria. «No lo entiendo», dije, mirándolo confundida. «Es tuyo», explicó, con sus ojos oscuros fijos en los míos, «tu independencia, tu seguridad. Tanto si decides quedarte conmigo como si no, tú y Liam siempre tendréis un hogar que os pertenecerá solo a vosotros». El gesto, tan inesperado, tan profundo en su comprensión de mis miedos más íntimos, rompió algo dentro de mí. Este hombre, que podría haber tomado lo que quería por la fuerza o la manipulación, me ofrecía en cambio la libertad de elegir. «¿Por qué?», susurré con la voz entrecortada. «Porque te amo», dijo simplemente. No solo como la madre de Liam, no solo como la mujer de aquella noche hace 6 años. Amo quien eres ahora. Tu fuerza, tu feroz protección de nuestro hijo, tu negativa a dejarte comprar o intimidar. Levantó la mano y me acarició la mejilla. «Quiero que me elijas, Emma. No porque me necesites, sino porque tú también me quieres». En ese momento, mirándole a los ojos, supe la verdad por la que había estado luchando durante meses. «Te quiero», admití en voz baja. «Dios, ayúdame. Te quiero». Su beso fue suave al principio, más una pregunta que una exigencia. Cuando respondí, rodeé su cuello con mis brazos para acercarlo más a mí. Se convirtió en algo que recordaba aquella primera noche de hacía años. La pasión se veía ahora atenuada por algo más profundo, algo construido sobre la lucha compartida y el respeto mutuo. «Quédate», murmuró contra mis labios, «no en la casa de invitados, no como mi invitada. Quédate conmigo, como mi pareja, mi igual». Me aparté ligeramente para estudiar su rostro a la luz de la luna. «¿Estás seguro? Tu mundo es tan diferente al mío. Tu negocio, tus conexiones están separadas de nuestra vida juntos», me aseguró. «He pasado la última década legitimando Romano Enterprises. Cualquier sombra que quede del pasado de mi familia nunca os afectará a ti ni a Liam». Su expresión se volvió feroz con convicción.
Siempre os protegeré a los dos. Siempre. Le creí. A pesar de todo, a pesar de la voz racional que me advertía de los peligros de su mundo, le creí. Sí, dije finalmente. Nos quedaremos como tu familia. Su sonrisa, brillante y sin reservas, fue mi respuesta. Fuera lo que nos deparara el futuro, fueran cuales fueran los retos a los que nos enfrentáramos, los afrontaríamos juntos. El rey había encontrado a su reina y la historia no había hecho más que empezar. Un año después, estaba de pie en el jardín de la finca, nuestro hogar ahora en todos los sentidos, viendo cómo Dominic enseñaba a Liam a lanzar una pelota de béisbol a través del césped perfectamente cuidado. Mi pelo había vuelto a crecer, rizado más allá de mis hombros en la cálida brisa primaveral. Mi cuerpo había recuperado su fuerza, junto con algunas curvas nuevas que la mirada apreciativa de Dominic nunca dejaba de notar. El anillo de diamantes de mi dedo reflejaba la luz del sol mientras apoyaba la mano sobre el ligero bulto de mi vientre. Pronto Liam tendría una hermana, una princesa que completaría nuestro improbable cuento de hadas. «Mamá, mira», gritó Liam, con el rostro radiante de emoción, mientras atrapaba el suave lanzamiento de Dominic. «Papá dice que tengo un talento natural. Sin duda lo eres», coincidí, sonriendo mientras Dominic me guiñaba un ojo por encima de la cabeza de nuestro hijo. Más tarde, cuando el crepúsculo se instaló sobre la finca y Liam dormía plácidamente arriba, Dominic y yo nos sentamos en la terraza con vistas a las luces de la ciudad, con su brazo rodeándome y atrayéndome hacia su sólido calor. «Feliz», murmuró, rozando mis sienes con los labios. «Completa», le corregí, volviéndome para encontrar su mirada. «Por primera vez en mi vida me siento completo». Sus ojos, ya sin tristeza ni inquietud, brillaban con una satisfacción que coincidía con la mía. «Una vez te dije que volver a encontrarte era como encontrar una pieza que me faltaba», dijo en voz baja. Nunca imaginé lo cierto que sería eso. Pensé mientras sus labios encontraban los míos en la oscuridad creciente. Agradecí en silencio al destino que nos había reunido 2 veces. Una vez en una noche de verano llena de pasión y otra vez a través de las inocentes palabras de un niño pequeño que reconoció al rey por las historias de su madre. Nuestra historia no era perfecta. No siempre fue fácil, pero era nuestra. Real, sólida y duradera, y al final, ¿no es eso lo que todo cuento de hadas espera llegar a ser?